hermanos, nos encontramos en la última etapa de esta semana, en el pasaje que estuvimos estudiando de Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Necesitamos revelación para conocer más de Cristo. Esa era la primicia que nosotros teníamos. Ese era el acercamiento a la palabra de Dios de acuerdo al pensamiento del apóstol Pablo. Hoy día cerraremos y concluiremos de los versículos 20 al 23. Y el concepto es: ¿para qué necesitamos una revelación? Esa revelación especial que Dios tiene para nosotros es para poder nosotros comprender en nuestra finita mente la suprema autoridad que Cristo tiene sobre el universo y sobre la iglesia. Eso es lo más importante. Nos encontramos entonces en el último párrafo del 20 al 23, en donde el apóstol Pablo durante toda la semana nos ha introducido a su pensamiento, nos ha reflejado el pensamiento, su interpretación de cómo ve a Jesús y lo grandioso que fue para él el descubrir quién era Jesús. Y ha usado palabras que para nosotros no tenían un concepto tan claro al mirar a Jesucristo, pero él lo ve de una manera especial. Por ejemplo, ahora vamos a ver la dimensión de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como el Verbo, como el que estaba en el inicio, el que estaba en el principio, el que era Dios y estaba con Dios, y como dice la Escritura, por Él subsisten todas las cosas, porque Él es el principio, el Verbo creador, el Verbo que dijo Dios sea hecho y fue hecho, ese Dios que habita entre nosotros, ese Dios que se hizo carne, ese Dios que entró en el vientre de una madre, María, ¿cierto? Nuestra hermana, maravillosa mujer que Dios la eligió para que pudiera llevar a su hijo en su vientre. Y desde ese momento, al hacerse carne, al habitar entre nosotros, se fusionó lo que era Dios y lo que era hombre. Nosotros no tenemos esa dimensión solamente, nosotros venimos de la descendencia de Adán, pero Jesús no tiene descendencia, por lo tanto Él se constituye en el primogénito de toda la creación, porque Él va a traernos la sorpresa más grande que hizo. Para muchos hay una confusión y hay una pelea doctrinal y teológica en donde dice que Jesús no fue hombre y fue solamente un espectro, y que Jesús, o por otro lado, era un hombre que tenía solamente lo externo, porque de acuerdo a la filosofía griega no podía unirse Dios con la humanidad porque era pecadora. Incluso ellos tenían un concepto que el hombre es una emanación de Dios, pero que esa emanación fue de emanación tras emanación, y tras emanación se fue alejando de Dios, y al final se iba a constituir y se constituía en un ser totalmente contrario a ese Dios creador. Pero para nosotros Jesucristo era Dios y era hombre. Como Dios vino a cumplir las demandas de la ley, y como hombre vino a mostrarnos el camino hacia el Padre. Desde ese momento, en forma voluntaria, no solamente Jesucristo vino a este mundo, sino también vivió y cargó ahí en la cruz el pecado de todos nosotros, muriendo en nuestro lugar, logrando, por lo tanto, nuestra completa redención. Qué lindo, qué bello es eso, y estos días hemos estado celebrando la muerte, la crucifixión de Jesús, y lo más importante es que a través de ese hecho maravilloso nosotros hemos podido ser redimidos. Gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo. Ahora piensa un poco en estos días, porque mañana Jesucristo supuestamente resucita. En este día de hoy Jesucristo está ahí en la tumba. Está en esa caverna donde dejaron el sepulcro, en ese sepulcro donde dejaron el cuerpo de Jesús. Jesús estaba inerte, no tenía vida. Jesús no podía hacer nada porque estaba muerto, no tenía nada. Humanamente, si hubiera estado inconsciente, o como algunos intentan decir que Jesucristo murió, ahí en esa tumba él estaba agotado, fatigado. Durante 48 horas él estuvo con una angustia terrible, lo que vivió ese fin de semana, terrible, los golpes, la angustia, y todo eso lo mantuvo de una manera, ya estaba muerto, no había nada que hacer. Si hubiera ido un médico, habría declarado y firmado el certificado de función por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que la Biblia nos dice, el cual operó resucitándole de los muertos. Aquí hay una intervención divina. Es este elemento extraordinario, el elemento que se operó en Cristo resucitándole de los muertos. No se
levantó. Es Dios Padre quien colocó en Cristo este aliento nuevo de vida, este volverlo a la vida, extraordinario, glorioso poder de Dios que le resucitó de los muertos. Y no solamente le resucitó de los muertos, sino también lo toma y lo lleva al lugar de privilegio, al lugar que anteriormente él tenía, a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para que proclamando al Señor por encima de todo, lo constituye la autoridad máxima del universo. Mire lo que dice. Sobre todo lo sentó, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre. Mire, la imagen acá, no sé si ya estoy viejo y mi mente no logra expandirse para poder entender esto. Jesucristo estuvo en el subsuelo, estuvo muerto, como dice Judas, que fue a la parte inferior del Hades. De allí el Señor lo levanta, lo restaura como ser espiritual y lo levanta y lo coloca a la diestra de Dios Padre. Y pasa por todos los estamentos, principados, señoríos, todo lo destruye. Este Dios nuestro ahora está a la diestra de Dios Padre y no hay nadie que pueda quitarle ese derecho porque Jesucristo ha sido establecido como Dios Padre. Ahora, lo otro rico de esto, que ese mismo poder que operó en Jesús, ese mismo poder actúa también en nosotros. Y llegará el momento en que tú y yo seremos activos en esta acción, porque nuestros cuerpos mortales en algún momento dado serán transformados, dándonos un cuerpo glorioso, un cuerpo incorrupto, un cuerpo que no necesite nada, y juntos, conforme a la palabra, estaremos reinando con Él en el universo. No sé si usted puede dimensionar. Algunos hacen situación de jocosidad, ¿cómo vamos a resucitar? Algunos dicen que vamos a tener solo 18 años, pura juventud, vamos a ver en el cielo. Pero lo importante no es la edad que tengamos, lo importante es el cuerpo, la calidad del cuerpo que tenemos. Por eso la Escritura nos dice que allá no va a haber nuevamente muerte, no va a haber llanto, no va a haber enfermedades, no va a haber dolor, no va a haber nada, porque habrá un cuerpo absolutamente glorificado y estaremos reinando con Cristo por la eternidad. Jesucristo, por lo tanto, nos dice este pasaje, que venció todas las huestes satánicas del mundo espiritual. Adán, cuando pecó, entregó todo derecho, toda autoridad se le entregó a Satanás, cuando entregó su voluntad a Satanás y le creyó a él. Pero la Escritura nos dice que este Cristo, el segundo Adán, el segundo hombre, fue el que rescató, quitó todo dominio que Satán tenía sobre la humanidad, se lo arrebató, y ahora Cristo es el dueño de todo. Adán se había perdido y había perdido todo este derecho al pecar, pero Cristo vino y rescató a la humanidad para que ahora, a través de que Jesucristo, nosotros volvamos a ser uno con el Padre. Esa comunión que se había roto en el huerto del Edén, ahora en Cristo vuelve a fusionarse y vuelve a ser el hombre y Dios uno solo, fundiéndose, porque ahora no solamente el hombre está frente a Dios, sino ahora Dios está dentro del hombre a través de su Espíritu Santo y le va a guiar en todo. Cristo es la autoridad sobre toda autoridad, la que hay en el cielo, la que hay en la tierra. Todo está bajo la autoridad de Jesucristo. No hay nada que Jesucristo no pueda controlar. Está en Él. Él es el controlador de todo. Y eso es lo que nos da a nosotros satisfacción, que nuestro Dios no solamente es un Dios que veremos en el cielo, sino un Dios que es activo aquí en la tierra y que está con nosotros permanentemente, sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único ser de autoridad, y es allí un sentimiento que tenemos nosotros, que tenemos de una entrega absoluta, de un dominio absoluto por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Pero aún no hemos terminado, porque mire, la fusión preeminente, la función, la actividad
mayoritariamente que Dios hace es ser cabeza de la iglesia, porque dice la Escritura, que es lo que estamos todos diciendo hoy, y sometió todas las cosas bajo sus pies, todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Pablo tenía claro. Hay algunas personas que creen que Jesús le entregó el dominio a Pedro para que guiara a la iglesia. Dios nunca lo ha hecho así. La iglesia es la entidad más importante y que muchas veces nosotros descuidamos y que muchas veces nosotros tratamos mal. La iglesia es la iglesia de Jesucristo, es el cuerpo de Él. Y miren, dice, no solamente el cuerpo, sino la plenitud. La iglesia contiene toda la plenitud de Dios. No sé si podemos entenderlo. Y algunas veces creo que no lo entendemos por la forma como nosotros nos comportamos. He escuchado a tantos hermanos hablar mal de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el conjunto de creyentes redimidos por la sangre de Cristo. Pero ese conjunto de creyentes le pertenecen a Él porque han sido comprados con la sangre bendita de Jesús. Le han dado esa gracia de ser los instrumentos de Dios para que en este engranaje eterno y universal de Dios se pueda cumplir su voluntad. Es interesante que el oficio mayor de Cristo no es ninguna otra cosa sino constituirse en el cuerpo de la iglesia, y Él es la cabeza. Él es la cabeza de Cristo. Algunas veces nosotros hemos discutido quién manda en la iglesia. Algunos dicen que la iglesia la manda el pastor. Otros dicen que la iglesia la mandan los miembros. No es verdad. Ni el pastor ni la iglesia mandan a la iglesia. Quien manda a la iglesia es la cabeza. Tu brazo, tu pierna obedecen solo a una cosa, que es la cabeza. Y eso es lo que tenemos que entender. La iglesia, no podemos nosotros hablar mal de la iglesia porque estaríamos hablando mal de Cristo. Y cuando tú, siendo miembro, hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de ti mismo, porque tú eres el referente para todos nosotros. Y cuando tú te unes conmigo y nos unimos nosotros con otro y con otro, formamos el gran conjunto que llamamos la familia de la iglesia. La palabra iglesia es un concepto muy interesante, lo hemos definido en algunos momentos atrás, y podemos decir simplemente que iglesia significa llamados afuera. Era un concepto griego que invitaba a sus ciudadanos a salir de sus casas y a ser convocados en un lugar para tratar algún tema. Y es eso lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Nosotros hemos sido llamados afuera del mundo, afuera de nuestros quehaceres permanentes, hemos sido llamados para poder constituir algo diferente. Salimos del mundo sabiendo que el pecado ya no está en nosotros y que ya no somos del mundo. Por eso Jesús dijo claramente, ustedes, nosotros, los que me escuchan, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted, yo y los que me escuchan, éramos antes nosotros propensos al pecado, porque era eso lo que sabíamos hacer, pero ahora en Cristo, la única situación que tenemos es que el pecado ahora es parte del pasado nuestro, porque en Cristo hemos sido perdonados, son nuevas criaturas, no hay nada del pasado que está con nosotros. Son conceptos que están arraigados en la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo dice aquí, pero son conceptos que nos cuesta a nosotros profundamente entender. La iglesia es el pueblo de Dios, es la familia de Dios. La iglesia se constituye en el gran ejército de Dios para hacer lo que Él quiere, y para eso Él ha entregado dones a la iglesia. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Pertenecen a aquellos que están unidos a Cristo. Pertenece a aquellos que están bajo el señorío de Jesús, el gobierno de Dios y la autoridad de Dios. Algunas veces nosotros creemos que ser miembro de una iglesia es una cuestión voluntaria, democrática. Si yo quiero hago esto, si quiero no hago esto. Pero en el reino de Dios hay un solo rey y un solo mandato. Pastores, diáconos, ministros del evangelio, ministros de la proclamación y de cada una de las áreas que nosotros tenemos, no tienen el derecho de autoridad en sí mismos. Estamos todos sometidos bajo una sola autoridad,
y esa autoridad se llama Jesucristo. Humanamente, el concepto democrático es lo mejor que podemos, pero no es lo mejor. El concepto bíblico es la teocracia, es donde Dios manda, en donde Dios en su palabra determina lo que se hace, en donde las voluntades nuestras se deben acomodar a la búsqueda de esa voluntad de Dios y no meramente a la búsqueda de la opinión humana o ponernos de acuerdo en lo que nosotros creemos. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesucristo es la autoridad máxima en el cielo, en la tierra, donde sea. Jesucristo es el Señor de señores. Fuera de Él no hay nadie más. Es el Rey de Reyes. Delante de Él se dobla toda rodilla. Delante de Él confiesa todo el mundo que Jesucristo es el Señor. La iglesia es la comunidad de los redimidos, quienes han nacido de nuevo y que viven conforme a la voluntad del Padre. No hay lugar para hijos abortivos. No hay lugar para hijos mediocres. O somos hijos o no somos hijos. No estamos en ese proceso. Y es interesante que en una de las parábolas, cuando Jesús dice que le dijo, en la parábola dijo que vayan a buscar personas, trajeron y había un invitado que no estaba preparado para la boda del Señor. Me preocupa de repente que nosotros hayamos sido tan blandos en permitir que personas que tienen vivencias que no demuestran que son cristianos, actitudes que no demuestran que son hijos de Dios, actitudes que demuestran que tienen más cosas negativas que positivas. Yo entiendo, porque yo mismo lo he vivido, que algunas veces somos los débiles en la fe, algunas veces caemos constantemente, algunas veces pareciera que fuéramos, pero no lo somos, porque somos hijos de Dios. Que este pasaje que hemos estado estudiando estos días nos pueda ayudar sinceramente a que podamos crecer en el conocimiento de Cristo y a través de ese conocimiento poder hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Nos veremos Dios mediante el lunes. Chao, amado.